Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a esta edición de Mundo Cristiano. Soy Jonathan Villarreal. Es un placer, como siempre, poder acompañarles. Mi nombre es Kevin Valverde. Igual un placer tenerles acá en la edición estelar de Mundo Cristiano. Vamos de inmediato a los titulares. El presidente Donald Trump reconoció el trabajo de quienes luchan contra la ideología de género en su primer discurso en el Senado. Además, miles de personas se ponen de acuerdo para adorar a Dios durante 25 horas. Y un informe revela un deterioro exponencial en la libertad religiosa en Nicaragua. Le contamos de esto y mucho más en esta edición. Y el presidente Donald Trump compareció ante una sesión conjunta del Congreso el martes por la noche para destacar los logros de su administración desde que regresó a la Casa Blanca. Y aunque gran parte de su discurso ante los legisladores abordó la seguridad fronteriza, la economía y la política exterior, Trump se tomó un momento y habló directamente a la juventud estadounidense. Mientras destacaba sus logros en el desmantelamiento del extremismo de la ideología de género en los gobiernos estatales, locales y federales, dijo a los jóvenes que Dios es su creador. Trump se tomó un momento para honrar el trabajo de January Littlejohn, quien fue presentada como una valiente defensora contra esta forma de abuso infantil. Y firmé una orden que convierte en política oficial del gobierno de los Estados Unidos que solo hay dos géneros, masculino y femenino. También firmé una orden ejecutiva para prohibir que los hombres participen en deportes femeninos. A propósito del presidente Trump, la semana pasada convocó a su primera reunión de gabinete y el hito fue celebrado con una oración. Scott Turner, secretario de Vivienda y Desarrollo Urbano, guió al nuevo equipo de Trump en una invocación inaugural. El pastor Turner oró con el propósito de reconocer la soberanía de Dios sobre la nación y agradecerle por la oportunidad de fortalecer la fe en el país. Basándose en el pasaje bíblico que declara, bendita es la nación cuyo Dios es el Señor, pidió que Dios fuera honrado en el espacio donde se encontraban y que su presencia guiara la conversación. Además, expresó el deseo de que su labor y sus palabras fueran una bendición para el pueblo de Estados Unidos. Concluyó su oración en el nombre de Jesús mientras todos los presentes respondían con un amén. And Father God, we give you the glory and the honor. Thank you, God, for President Trump, Father, for appointing us. Father God, thank you for anointing us to do this job. Father, we pray you'll give the president, the vice president wisdom, Father God, as they lead. Father, I pray for all of my colleagues that are here around the table and in this room. Lord God, we pray that we would lead with a righteous clarity. Father God, that as we serve the people of this country in every prospective agency, every job that we have, Father, we would humble ourselves before you and we would lead in the manner that you've called us to lead and to serve. Father, the Bible says that blessed is the nation whose God is the Lord. Well, Father, we today honor you, and in your rightful place, Father, thank you for giving us this opportunity to restore faith in this country and be a blessing to the people of America. And Lord God, today in our meeting, we pray that you would be glorified in our conversation. In Jesus' name, amen. Y esta semana se celebró una reunión de adoración de 25 horas que se transmitió en 7 continentes y en 80 idiomas. Creyentes encendieron un fuego de adoración en Dallas, Texas, y se extendieron sus llamas hasta Kuala Lumpur, Malasia, Kigali, Ruanda, Cluj, Rumania y más allá. Gather 25 es una reunión mundial de la iglesia de 25 horas de los 7 continentes. Es un proyecto que se ha estado preparando durante 2 años y comenzó con un simple sí. God, help us run to the light. Ese sí vino de la maestra de la Biblia Jenny Allen, que dio origen a la idea de Gather 25. ¿Qué sucedió? Tuve un sueño vívido en el que Jesús regresaba. Fue una noche en la que mi amigo había orado para que yo escuchara de Dios. Cuando soñé eso, me desperté y pensé, ya sabes, si Él regresara a nuestra vida o si regresara en los próximos 10 años, como en el sueño, entonces ¿qué pasaría? Y no eran buenas noticias en el sueño. Me desperté a las 5 a.m. y pensé, no creo que lo haya pensado por mí misma. Creo que el Señor puso eso en mi mente, ser la anfitriona de la Iglesia Mundial. No tenía idea de cuánto costarían los últimos 2 años.
La hazaña de que la tecnología, cuando soñé, ni siquiera estaba disponible para que lo hiciéramos, que existe hoy. 8 salas de equipos para transmitir en vivo, experiencias de adoración en 7 continentes e inteligencia artificial para traducir esas experiencias a más de 80 idiomas a medida que suceden. Estaba dispuesta y cuando comencé a compartirlo con la gente, todos me decían que sí. La maestra de la Biblia, Priscilla Asher, es una de esos sí. Gather 25 es en realidad una carta de amor a la iglesia para recordarle a toda la iglesia mundial que su Salvador todavía está a la puerta. Él quiere más no solo de ti en términos de rendición, sino que quiere más para ti en términos de vida abundante. El autor John Mark Comer también dijo que sí. ¿Por qué cree que algo como esto es importante ahora? El mundo es un lugar muy grande y los seguidores de Jesús en todo el mundo están experimentando cosas muy diferentes. Pero hay mucho tumulto en el mundo, mucha reorganización, y el mundo se tambalea y todo ese caos y una profunda necesidad de paz y de estabilidad que, en última instancia, solo llega cuando uno está arraigado en Dios. Y la iglesia no puede ofrecer una alternativa al caos del mundo si nosotros mismos estamos divididos y somos caóticos. Así es como se ve la unidad como creyentes. Ahora, prepárense para Gather 27. Realmente solo ha sido Dios. No hay otra historia aquí. Ephraim Graham, CBN News, Dallas, Texas. Al volver de la pausa, un informe revela un continuo deterioro de la libertad religiosa en Nicaragua. Hello, I'm Chris Mitchell from Jerusalem. I want to invite you to be informed of everything that is happening in the Middle East, how it affects the Christian church around the world with our program, Jerusalem Dateline. The most important news, politics, history, and much more information told right here from the Holy Land. Jerusalem Deadline, todos los miércoles a las 19 por las plataformas digitales de Mundo Cristiano y todos los viernes a las 14:30 por enlace, hora del centro. Con profundo pesar deseamos anunciar el fallecimiento del pastor y exdiputado costarricense Eduardo Cruikshank, quien falleció a los 67 años tras sufrir un infarto luego de realizarse un examen de resonancia magnética. La Iglesia Portadores de Gloria confirmó la noticia y pidió oración para su familia. Cruikshank marcó la historia política de Costa Rica al convertirse en el 2020 en el primer afrodescendiente y siendo pastor en presidir la Asamblea Legislativa. Abogado y empresario, quien desempeñó diversos cargos públicos y fue un líder en el partido Restauración Nacional. Durante su gestión en el Congreso, impulsó iniciativas para la reactivación económica, el empleo y el fortalecimiento de la Caja Costarricense del Seguro Social. Su legado como líder religioso y político deja un profundo impacto en Costa Rica. Pastores y líderes políticos lamentaron su fallecimiento. La organización Christian Solidarity Worldwide publicó un informe que revela un continuo deterioro de la libertad religiosa o creencias en Nicaragua. Bajo el título Control Total, la erradicación de voces independientes en Nicaragua, un informe registra 222 incidentes contra los cristianos ocurridos entre el 1 de enero y el 31 de diciembre del 2024, con múltiples violaciones en cada caso y algunos afectando a miles de personas a causa de la administración Ortega Murillo. Bueno, hay mucho miedo y eso se entiende, que las consecuencias para hablar de lo que está pasando, las consecuencias no solamente para criticar el gobierno, pero por ejemplo en un servicio de oración, orar por el país, eso decir orar por Nicaragua. Hay pastores que han recibido amenazas de las fuerzas públicas por decir eso. Orar por paz, orar por justicia, todo eso ya se interprete el gobierno como críticas de ellos. Una de las prácticas más recurrentes denunciadas es la cancelación arbitraria de eventos religiosos. La Policía Nacional ha prohibido con fuerza las procesiones religiosas fuera de los templos, incluyendo la suspensión de marchas públicas tradicionales de los católicos y protestantes en septiembre con motivo del Día de la Traducción de la Biblia al español.
los pastores tienen mucho miedo, saben que hay personas en sus congregaciones que están ahí, a veces de manera discreta, pero muchas veces de manera abierta, que están tomando fotos, están tomando videos, grabando y reportando en lo que dicen no solamente en su predicación, pero también en oración y en conversaciones. Entonces eso ha creado como un ambiente de miedo muy profundo. Lo que preocupa es que la presión internacional poco hace para mejorar la situación, más si se tiene en cuenta que Nicaragua tiene aliados. Y es aún más difícil cuando vemos que hay países como Rusia, como Irán, como China, que están ahí listo a apoyar el país, listo a apoyar este gobierno, mientras no reciben apoyo de los países democráticos. Conscientes de que poco se puede hacer en el ámbito natural, el llamado está en usar la herramienta más fuerte de los cristianos, la oración. Creo que es importante orar las oraciones grandes, como dice, la libertad, el cambio, que va a abrir espacio para las iglesias a retomar su trabajo sin miedo. Pero también debemos orar que mientras esas cosas no cambian, que los pastores, los líderes religiosos tienen sabiduría, tienen protección y saben, reciben orientación del Espíritu Santo a cómo manejar eso, cómo trabajar en este contexto, cómo seguir siendo fiel al Evangelio de Jesucristo bajo las limitaciones que Además, Christian Solidarity Worldwide insta a los cristianos a conversar estos temas en nuestras iglesias, en los grupos sociales y gobiernos, para que nuestros hermanos en Nicaragua no sean olvidados. Y el pastor Otoniel Font de la iglesia Fuente de Agua Viva en Puerto Rico participó en una reunión en el Senado en la que se analizó un proyecto de ley que busca garantizar la libertad religiosa en el país. El pastor Otoniel Font, líder de la iglesia Fuente de Agua Viva en Puerto Rico, participó recientemente en una visita pública ante la Comisión de Innovación, Reforma y Nombramiento del Senado de Puerto Rico, donde defendió la importancia de la libertad religiosa y la expresión de la fe cristiana en la sociedad. En su intervención, el pastor Font enfatizó la necesidad de que los creyentes puedan expresar su fe libremente en todos los aspectos de la vida pública. Nos hemos acomodado a todas las circunstancias de nuestro país donde nos hemos sentido discriminados. Y guardamos nuestra voz y los callamos porque nuestra actitud como cristianos es seguir sirviendo a pesar del discrimen de otras personas. Lo que pasa es que llega un punto que hasta dónde. Hemos tenido lugares, hemos tenido sitios, usted está muy claro y muy bueno que usted haya traído el punto. Esto no solo se trata de vacunación, se trata de la expresión de nuestra fe en todos los ámbitos posibles. Durante la sesión, la comisión presidida por el senador Tomás Rivera Sach evaluó el proyecto del Senado 1, una iniciativa que busca establecer la ley del derecho fundamental a la libertad religiosa en Puerto Rico. Esta legislación tiene como objetivo garantizar la protección de los derechos religiosos de los ciudadanos, asegurando que sus creencias y prácticas sean respetadas sin discriminación o restricción por parte del gobierno. Asimismo, el pastor Font subrayó que la fe cristiana exige de sus seguidores una manifestación activa. La realidad es que nuestra fe demanda de nosotros, nuestro Dios demanda de nosotros que nos expresemos y que promovamos nuestra fe. Y hay muchas instancias en nuestro país que lamentablemente eso se ve coartado en el día de hoy. Junto con el pastor Font, otros líderes cristianos también participaron en la discusión, reafirmando la importancia de esta legislación para la comunidad de fe en Puerto Rico. La medida continúa en evaluación legislativa y ha generado un amplio debate sobre la necesidad de fortalecer la libertad religiosa en la isla. La masacre en la que asesinaron a 70 cristianos en la República Democrática del Congo ha generado una ola de desplazamientos forzados mientras la comunidad cristiana en la región teme por su seguridad. Así lo informó Puertas Abiertas en un comunicado. El ataque comenzó en la madrugada cuando un grupo de extremistas irrumpió en Carmely y secuestró a 20 hombres y mujeres, obligándolos a salir de sus casas bajo amenazas de muerte. La comunidad local, mayoritariamente cristiana, intentó organizarse para liberar a los cautivos, pero en la tarde, el del mismo día, otro grupo de militantes rodeó la aldea y capturó a 50 personas más. Los secuestrados fueron llevados a una iglesia protestante en Kasanga, donde fueron asesinados con martillos y machetes en un acto de extrema violencia. Testimonios locales indican que debido a la persistente inseguridad en la zona, muchas familias aún no han podido recuperar a los cuerpos de sus seres queridos.
Muchas aldeas cristianas han sido completamente abandonadas debido al temor y la inestabilidad. Y al volver de la pausa, la exdiputada mexicana Rosy Orozco ha sufrido persecución por luchar contra la trata de personas. Veremos la segunda parte de su entrevista. Mantente informado mientras exploras el trasfondo completo de la noticia. Escucha el podcast Cuenta Regresiva desde tu plataforma de preferencia: Spotify, Apple Podcasts y Google Podcasts. Encuéntranos en el buscador de tu app favorita como Cuenta Regresiva de Mundo Cristiano. Y suscríbete para recibir semanalmente el capítulo en estreno. También puedes disfrutar cada episodio en video donde complementamos nuestros análisis con gráficos y contenido visual desde nuestro canal de YouTube Mundo Cristiano. Desde la oficina, casa o en carretera, ahora podrás informarte con el podcast Cuenta Regresiva. Ay, me encanta leer los comentarios que nos dejas en redes sociales. Mira este que nos llegó, dice: ¿por qué Vive Más dura tan poquito? Yo estoy completamente de acuerdo, tienes toda la razón. Por eso tenemos una buena noticia, porque acabamos de lanzar nuestro propio canal de YouTube para que puedas disfrutar mucho, pero mucho más de Vive Más cuando quieras y desde donde quieras. Te invito a que nos visites y te suscribas. Nos vemos en el YouTube de Vive Más. Y continuamos con más. Como les decíamos antes de la pausa, la exdiputada mexicana Rosy Orozco ha sufrido persecución por luchar contra la trata de personas. Ella nos explicó quiénes son sus principales detractores y cómo luchar contra ellos. A continuación, la segunda parte de esta entrevista realizada por nuestro compañero Kevin Valverde. Junto con este caso ocurrió hace mucho tiempo, pero recientemente salieron muchos documentales de otras compañías de entretenimiento que han tenido situaciones complejas también con los niños de acoso. ¿Qué está pasando con los medios? Pues que hay medios que se prestaron a esto y por eso también callan o no quieren que las sobrevivientes hablen. La psicóloga de Carola sacó un libro, la psicóloga valiente Raquel Caspi, un libro solo en inglés porque ella vive en los Estados Unidos, claro. Faith, Love and Human Trafficking. Y ya llegaron a través de redes quienes están amenazando para callar a Raquel Caspi por lo que habla de Carola de la Cuesta. Claro. Sí creo que va a haber gente que quiera callarlas. Creo que hoy el mundo está preparado también con todos los casos que han sucedido para poder identificar verdad y mentira. Creo que quienes tienen discernimiento se darán cuenta que nadie se mete a luchar contra un Goliat como ellas si no fuera porque tienen la verdad de su lado y la luz de ellas va a brillar. ¿Visualiza como persecución religiosa lo que le está sucediendo a todas estas personas? ¿A usted misma que ha estado detrás de eso? Sí, porque aún están atacando como si fueran ellas secta o que si fueran ellas por ser evangélicas y diciendo muchas cosas que no las voy a repetir porque, pues, no tiene caso. Todos sabemos cómo se las gastan quienes quisieran denostar la fe, porque tenemos dos mundos diferentes. O venimos de Dios y fuimos creados a su imagen y semejanza y vamos a dar cuentas, o somos animales venidos a más en una evolución y entonces somos como el perro que se puede aparear con todas las perritas, somos como el tiburón que se va a comer a sus propios hijos, como vemos a padres que venden a sus hijos y las prostituyen, o como un león que va a acabar con la otra manada porque ya no me conviene que hables, ya no me conviene que me ataques. Entonces, son dos mundos muy diferentes. Nosotros cuidamos la dignidad del ser humano porque fue creado a imagen y semejanza de Dios. ¿Qué mensaje le darías a los cristianos? Y quiero ponerte dos tipos de cristiano. Hay un cristiano que tiene mucha influencia, como vos, y hay cristianos que de pronto no tienen tanto recurso para poder movilizarse. ¿Qué le dirías a estos grupos de cristianos que pueden hacer para luchar contra esto? Desde que mi esposo servía a Dios dentro de la congregación, él siempre buscó tener como San Pablo un ingreso que fuera de su negocio. En ese caso fue una compañía de seguros donde él tenía esto y a la vez servía a los demás. Cuando nosotros decidimos luchar contra esto, decidimos que yo no tendría sueldo, no tengo recursos.
Wow. Parece que sí, pero han sido milagros. Milagros de gente que hasta les da miedo de decir, te ayudo, porque no vayan a ser que cristianos, que hasta les da miedo porque pues no tienen esa fe y no la tienen que tener, o sea, es algo dado por Dios, pero yo sí reto a que haya más gente con fe, porque hay una necesidad tremenda de refugios, de camas, de lugares para que víctimas puedan ser protegidas, y de verdad es el trabajo más difícil del mundo, porque pueden pasar 1000 cosas que no puedes tener control. Vienes a ayudar a niñas, a niños que están lastimados, que son difíciles de ayudar. Pero Jesús amó a María Magdalena y María Magdalena no tenía padrote. María Magdalena es un caso mucho más fácil de llevar que lo que Jesús hubiera hecho por una víctima de trata. Jesús murió en esa cruz por ellas, por ellos, y los amó y nos dio el ejemplo de cómo amó a María Magdalena, y ella pues no era víctima, ella... O sí era, porque seguramente tuvo una infancia terrible, ¿no? Nadie se vende, nadie quiere a los 8 años ser una persona utilizada, explotada. Nadie tiene ese sueño. Y quienes puedan hoy ayudar a ayuda a una sobreviviente de trata. Y más ahora que vengan situaciones con ellas, ayúdales, ayuda a una. Y eso te dará la mayor satisfacción, porque, ¿sabes? Ellas nunca te van a regresar nada, no esperes nada. Solo dando, sin esperar recibir, es como de veras, es una verdad, y más cuando quieres dar tu vida por ellas. Da y da de corazón. Impresionante trabajo el que están realizando. Rosy, rápidamente, ¿cómo puede seguir las personas el trabajo que han estado realizando? Bueno, en mi Twitter soy muy tuitera, Rosy Orozco, ahí hay muchísimo. Estamos en un canal que se llama Influentia, que es Influentia Network. Es Bárbara Ferré, que es la conductora, ayudando a estas hermosas supervivientes. Está empezando el darle like, el seguirlo, es ayudar esta lucha, y ahí pues Guadalupe Carrasco, Carola y muchas de las que han sido pues víctimas algún día, hoy son nuestras estrellas. Así es, ya lo tienen las personas para que continúen, para que sigan a través de estas redes sociales todo el contenido que han estado realizando y todo el trabajo, y por qué no, apoyar. Gracias. También puede seguir mucho más contenido en mundocristiano.tv. Continuamos con más. Y vamos con otras informaciones. Una enfermera de Sydney ha sido acusada de proferir amenazas después de aparecer en un video online en el que decía que no trataría a pacientes israelíes. Sara Abulebde, de 26 años, fue arrestada el martes por la noche y acusada de delitos federales por amenazar con violencia a un grupo, utilizar un servicio de mensajería para amenazar de muerte y utilizar un servicio de mensajería para intimidar y acosar, informó la policía en un comunicado. Los cargos conllevan una posible pena máxima de 22 años de prisión. Abulebde y otro enfermero, Ahmed Rashid Nadir, fueron suspendidos del hospital Bankstown Lidcombe el 12 de febrero tras cruzar mensajes en internet la noche anterior con el influencer israelí Max Bafer. Abulebde dijo que no trataría a pacientes israelíes, mientras que Nadir sugirió que había matado a israelíes. Hace semanas fue el estreno del cortometraje Los 21. Para muchos, la película plantea una pregunta: ¿cómo responderían bajo tanta presión y tortura e incluso amenazas de muerte? Jonathan Rumi también pasó tiempo con las familias. Fue muy intenso y humilde. Su alegría y su perdón hacia los asesinos es algo que desafía la comprensión humana y sirve como ejemplo para todos nosotros de cómo vivir las leyes y normas de Cristo. Y el espíritu de poner la otra mejilla y perdonar a tu enemigo y orar por quienes te persiguen. Estas mujeres y sus familias están viviendo eso. Hay gente que nos dice, wow, ya han pasado 10 años. Pero para nosotros es como si hubiéramos estado escalando una montaña. Realmente sentimos que los extrañamos.
Y no nos olvidamos de eso solo porque sean mártires. Pero, por supuesto, Dios nos está fortaleciendo y nunca nos ha abandonado. Espero que, de la misma manera que la historia de los mártires ha podido afectar al mundo entero, esta película también tenga un impacto en todo el mundo. Y lo que más me conmovió de esta película fue ver los pies de los mártires caminando junto a los pies de Cristo. Cuando empezamos a rodar la película, en realidad no teníamos una historia. Luego fuimos a Egipto y hablamos con las esposas, las viudas, los niños, los padres. Les pregunté que qué querían ver en la pantalla. Me respondieron: nuestro único mensaje es que no queremos a ISIS, no queremos que estos terroristas vayan al infierno. Queremos que conozcan el amor de Cristo. Queremos que conozcan de Dios. Y eso me conmovió de una manera tan poderosa que supe cuál tenía que hacer la historia, sabía cuál tenía que ser el mensaje. Su testimonio ha cambiado mi fe y mi forma de interactuar con Dios, y cómo interactúo con mi arte y el propósito de mi arte. Por primera vez en la historia, tanto la Iglesia copta como la Iglesia católica reconocieron a los 21 como santos. Rogers tiene 3 esperanzas para la película. Uno de ellos es una comprensión más profunda de nuestra propia herencia cristiana en esta región. En segundo lugar, sería maravilloso que esta película se promoviera ampliamente para que la gente, dentro y fuera de la iglesia, pudiera ver el coraje y la fe de los mártires y se sintiera alentada en su propia fe. Y el tercer objetivo sería promover la libertad religiosa para que la gente pueda practicar lo que quiera sin ser perseguida. Los 21 no solo cuenta la historia, invita a los espectadores a reflexionar sobre lo que verdaderamente significa la fe ante la muerte. Queremos que el mundo conozca esta historia. Es una historia muy específica, pero también universal. Y para nosotros como equipo, una de las cosas que nos hemos tenido que preguntar constantemente a la luz de esta historia es: ¿por qué estaría dispuesto a morir? Y creo que esa es una pregunta importante para todo ser humano. La película plantea una pregunta que creo que es digna de todos y cada uno de nosotros que somos seguidores de Cristo. ¿Cómo responderíamos a ese llamado? ¿Qué haríamos en su lugar? ¿Podríamos ser tan fieles? Y yo, ya sabes, me encuentro desafiado por la pregunta y oro para que la respuesta sea sí. Y en mi corazón es así. Y oro, ya sabes, iré a mi tumba con la misma confesión del nombre de Jesús en mis labios. Esa es la aspiración a la santidad y a seguir a Cristo y lo que realmente significa ser un seguidor. Pero la pregunta sigue siendo: ¿podrías hacerlo? ¿Lo harías? ¿Y si fueras ellos? Recuerde que puede ampliar todas estas informaciones en nuestro sitio web mundocristiano.tv y también están nuestras redes sociales. Estamos en Instagram, en Facebook y YouTube como Mundo Cristiano. Que esté muy bien, Dios le bendiga, nos vemos en 8 días.